Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el reconocido analista financiero Francisco Faraco. Bienvenido, Francisco. Gracias, Francisco, Mati, gracias, Juan Felipe. Encantados de tenerte aquí. Francisco, estábamos explicando nosotros en la primera parte un poco cómo fue ese impacto pues, de la crisis financiera del 2008, que afectó a varias economías. ¿Cómo hicieron esas economías para enfrentar esa crisis y cómo están hoy, tantos años después? Mira, primero esa crisis no es un evento súbito, como no lo es ninguna crisis económica o sobre todo bancaria, financiera. Esa crisis comienza con la crisis del sureste asiático y la crisis rusa, que llevan entonces a los depositantes de esos países a mover su dinero hacia los Estados Unidos. Entonces la banca americana pues engorda enormemente. Luego viene la crisis de las .com, o sea, de esas compañías que hoy en día son muy nombradas, pero que cuando fueron al mercado pues era una cuestión que la gente no lo veía. Era una cuestión casi especulativa, entonces salían en la mañana a $10 y en la tarde estaban en 50 y cosas así. La gente se entusiasma con eso, se mete allí, eso es el año 98, y ya 3, 4 años después eso revienta, pero es que el 11 de septiembre fue un parteaguas en la economía mundial y en los Estados Unidos. Hablamos del famoso ataque a las Torres Sí, Gemelas. claro, Sí. el día del terror, pues. El gobierno, la Reserva Federal de los Estados Unidos, para ayudar a la reconstrucción de la economía, baja las tasas de interés del 6,5%, las tasas de fondos federales, de 6,5% a 1%. Entonces, aquel dineral que ha venido de Rusia y de China, perdón, de Rusia y del sureste asiático, unido a la cuestión esta de las torres y unido pues a la baja de tasa de interés, activan de manera brutal el mercado. Sí, pues fueron un conjunto de factores, ¿no? Sí, claro, nunca es un factor aislado. A todo esto venía una cantidad de desregulaciones que venían desde la época de Reagan. Reagan hizo una desregulación del tema financiero, Carter hizo otra, Clinton hizo otra, y entonces el sistema estaba desregulado, sobre todo una que presentó Clinton, que fue la eliminación de la muralla que existía entre banca comercial y banca de inversión. Bueno, detona la crisis, comienza la crisis a darse, y en el 2006 hay el primer alarido, que es cuando el BNP Paribas cierra tres fondos que tenía porque se había extinguido la liquidez de esos fondos. Luego viene en el 2007 el caso de Bear Stearns, que no había a quien vendérselo, pero que estaba quebrado. Y luego viene ya el 2008, ya mucha gente retirándose de esas cuestiones. Claro, a todas estas venían una cantidad de productos que nadie sabía cómo. Que el señor Greenspan llega a decir un día por la televisión que él no sabe mucho en qué consisten esos productos, pero que son atractivos para la gente, que son las especies de cédulas hipotecarias, pues, por poner en el lenguaje venezolano. Greenspan, el presidente de la Reserva. El jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, presidente del Banco Central de los Estados Unidos. Y bueno, los analistas de aquel momento se dan cuenta que esos papeles no tienen mayor valor. Y viene el caso de Lehman Brothers. Lehman no es porque Lehman tuviera más o menos quebrado que otros. Lehman estaba tan quebrado como otros, pero había que hacer un ruido gigantesco que aflojara los votos de los republicanos que estaban empeñados en que no pasaba nada. Sí. Y entonces, bueno, el ruido que hace Lehman es tan grande, no solamente en los Estados Unidos, sino en los mercados mundiales, que entonces el Congreso de los Estados Unidos aprueba el primer tramo de 350.000 millones de dólares para auxiliar a esto. Pero es que simultáneamente con Lehman quiebra AIG, que era la compañía aseguradora de... Sí, porque esa cosa nunca viene sola. No, es que tiene que venir acompañado. Ahora, yo lo que no entiendo, Francisco, que nosotros hemos leído muchas crónicas de ese momento tan terrible, ¿no? Y dicen que ni siquiera la Reserva Federal se dio cuenta realmente de la magnitud del problema y que trató de poner correctivos porque fue demasiado tarde. Era muy tarde, ya porque esos papeles, esos instrumentos de deuda hipotecaria, bueno, primero el sistema de incentivos fue un desastre y entonces ahí entraron hay un teórico de las crisis que se llama Hyman Minsky,
que lo detalla muy bien. Las crisis vienen porque los bancos relajan los sistemas de selección de Sí, deudores. señor. Entonces, al tú relajar los sistemas, bueno, como dicen en mi tierra, entre los bagres van las guabinas. Y entonces, Sí, a ver, es bien gráfico eso para ilustrar la cosa. así es. Entonces, el hecho es que entra una cantidad de personas que jamás se pone de moda un acróstico gringo que llaman los deudores ninja. No income, o sea, no ingresos, No ingresos. no jobs, no trabajo, y no assets, no activos. O sea, Claro. papelones quebrados absolutos. Claro. Y a eso se le da crédito. Ahora, ¿cómo hicieron, vuelvo al principio, después de toda esta cronología pues, que tú has hecho, cómo hicieron las economías que todas se vieron afectadas? Tan es así que es algo que no quería mencionar, porque no me gusta esa palabra, pero que tituló el país El día maldito del que nadie quiere acordarse. Bueno, Ahora, ¿cómo hicieron esas economías para manejar esa situación? Ok, 4 años de recesión, pero se la deben llamar la gran recesión, pues comenzó en el 2008 y terminó en el 2012. Ahora, ¿cómo hicieron esos países? Bueno, esos países establecieron sistemas de rescate hasta cierto punto de las empresas más comprometidas, que eran básicamente los grandes bancos y los grandes bancos comerciales y los grandes bancos de inversión. Los bancos de inversión operaban en lo que llaman un mercado sumergido. O sea, lo que pasa ahí con las mesas de dinero, que nadie sabía cuánto había en la mesa de dinero. O las inversoras, nadie sabía. Bueno, ya igualito. Nadie sabía cuánto eran los fondos que tenía, los pasivos que tenía Merrill Lynch, o que tenía Morgan Stanley, o que tenía Lehman. Nadie lo sabía, solamente ellos. El impacto en Europa, Francisco. El impacto en Europa se transmite por Fortis, por BNP, por Paribas. Paribas es el primero que cierra fondos y luego se transmite al mercado hipotecario alemán y quiebra el alemán, el nombre es difícil de pronunciar, el banco hipotecario de Alemania, de uno de los estados de Alemania, y ahí se transmite entonces. Pero es que al contraerse la economía americana, se contrae toda la economía del mundo. Sí, es como un efecto dominó. Un efecto dominó. Sí. Entonces, mientras los Estados Unidos no se recuperara, Alemania no podía recuperarse, ni ningún otro país podía recuperarse. Entonces, ahí se transmite la crisis. Y los países económicamente más débiles tienen ese impacto. Lo que ocurrió en el caso de España, por ejemplo, ¿no? Pero en España no hubo, en España hubo robo, pura y simplemente. En España, la crisis de Banesto fue una crisis de aventurarismo financiero. Sí. Las crisis que dieron después, que arrastraron a la Caja Madrid, esas crisis también. Como locales, pues. No, y que eran directores que se daban tarjetas de crédito que las pagaba el banco. Sí. O sea, como los empleados públicos venezolanos cualquiera, pues. Claro. Así se manejaban allí, pues. Toma tu tarjeta de crédito y ya está. Ahora, ¿cómo ha sido el efecto a lo largo de estos años? Es decir, ¿está plenamente superado todavía? Porque dicen que todavía eso está... No, está presente. Eso se ha ido limpiando los balances. Los reguladores, los supervisores han ido poniendo reglas más estrictas, la supervisión es mucho más cerrada, hay más control. ¿Qué lecciones le han quedado entonces? Mira, ha quedado una lección que para mí es importante y es universal. Los países, las comunidades de los países, los habitantes del país pierden toda confianza en los sistemas financieros y en los sistemas de gerencia empresarial. Por eso que tú en Venezuela ves hoy en día que nadie se preocupa de ningún, no hay, con la excepción tal vez de uno o dos, no hay ningún ejecutivo bancario o no bancario que goce de prestigio en la comunidad. Y entonces eso dio paso al populismo de derecha y al populismo de izquierda. El populismo de derecha se hace muy presente en países como Italia, por ejemplo, y en otros países, con los grupos neonazis, el racismo, la xenofobia, y el populismo de izquierda, pues ahí sí nosotros debemos reclamar la primacía en el populismo de izquierda. La bandera, pues. América Latina. No, Hugo Chávez. Hugo Chávez fue el mayor populista de izquierda que hubo en ese momento en el mundo. Populismo es populismo aquí en la Conchinchina, de izquierda y derecha, y hace daño pero igual. No, pero tiene diferencia. En la derecha es racismo, es xenofobia, en la izquierda es regaladera, es déficit, es inflación, es contracción, etc. Son la diferencia. Francisco, tenemos que terminar porque ya me están haciendo señas que nos queda poquito tiempo, pero nos queda un minutico para que nos hagas una
una especie de corolario de lo que es este tema de las crisis financieras y por qué ellas no surgen de la nada, sino que se incuban. Ok. Las crisis financieras se incuban en el momento en el cual los regulados le ponen la mano a los entes de supervisión y control bancario y control monetario. Cuando esos entes caen en manos de los supervisados, pues se acabó la supervisión. Está muy bueno para terminar. Muchas gracias, Gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos en breves instantes.